Gracias por acompañarnos una vez más. Llegamos hoy al fin del estudio de este trimestre acerca de los símbolos proféticos, escritos en esta oportunidad por el pastor John Boonstra, a quien realmente admiro la forma como ha enfocado estos temas y el paralelismo tan hermoso que ofrece la Biblia. Como la Biblia trata esencialmente del reino de Dios, su mensaje central está orientado hacia el fin y el reino celestial de Dios. Y esta iluminación escatológica se testifica y se revela en las profecías apocalípticas de la Biblia, que revelan clara y explícitamente el escenario del fin de los tiempos. Y esta revelación también se encuentra en otras partes de las Escrituras, a través de eventos específicos de juicio, de salvación, que sucederán en los tiempos del fin. Y en la lección de hoy se han seleccionado 3 de estos eventos que tienen un rasgo particular en común. Todos tienen lugar al final de la historia de Israel, del Israel bíblico, e involucran a los gentiles, o sea, las naciones. El primer evento es dramático. Se trata del juicio y el arrepentimiento de todo el pueblo de Nínive después de la renuente campaña evangelizadora del profeta Jonás. El segundo evento que veremos brevemente es trágico. Se trata del juicio y la falta de arrepentimiento de Belsasar, que termina con la pérdida de su reino. Y el tercer acontecimiento es glorioso. Se trata de la salvación del pueblo de Dios gracias a la contribución del rey persa Ciro. Que el fin de los tiempos sea la ocasión de la salvación de las naciones, que finalmente se unan a las filas de Israel, es sorprendente, pero es sintomático del carácter cósmico del evento escatológico, según la predicción de Pablo que dijo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Bueno, vayamos al tema. Te invito a buscar la Biblia en el libro de Jonás, que es una de las historias que leeremos hoy, Jonás capítulo 1, versículo 9. Dice Jonás 1:9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hoy daremos nuestra última mirada a los relatos que nos ayudan a comprender los acontecimientos de los últimos días. Y esta vez analizaremos la misión de Jonás a Nínive, la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey persa que liberó al pueblo de Dios y le permitió regresar a la tierra prometida. Y al igual que los demás relatos que hemos examinado, estas crónicas históricas han sido muy significativas para todas las generaciones. Pero también tiene especial relevancia para las últimas, las que viven justo antes del regreso de Cristo. Es decir, podemos extraer de estos relatos históricos diversos elementos útiles para comprender mejor lo que llamamos la verdad presente o la verdad que se aplica para esta hora. Y al mismo tiempo necesitamos tener en cuenta algo importante acerca de estos relatos que parecen presagiar eventos de los últimos días. A saber, debemos centrarnos en los temas y las alusiones generales y no tratar de analizar cada detalle hasta el punto de crear absurdos proféticos, ¿verdad? Y al igual que en las parábolas de Jesús, debemos buscar los puntos y las enseñanzas principales sin presionar cada detalle con la esperanza de encontrar alguna verdad oculta. En síntesis, debemos descubrir las líneas generales, los principios y extraer de ellos los elementos relevantes para los últimos días. Así que vayamos a nuestro estudio. Aunque breve, la historia de Jonás es considerablemente impactante. Muchos creyentes se han visto reflejados en este profeta renuente, porque su historia también contiene notables alusiones a acontecimientos futuros. ¿A qué partes de la historia de Jonás se refiere Jesús cuando se dirige a los escribas y fariseos? ¿Y qué lecciones hay acerca del juicio en esta declaración? Vamos a San Mateo capítulo 12, dice Jesús. Entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón.
y aquí más que Salomón en este lugar. Jesús se declaró mayor que Jonás. Sabía que el hecho de venir a este mundo significaría la cruz. Vino a morir y aún así vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jonás resulta que pasó 3 días en el gran pez a causa de sus propios pecados, pero Jesús pasó 3 días en la tumba a causa de los nuestros. Eso era lo que hacía falta para salvar a los perdidos. Jonás resulta que no quería ir a Nínive, lo cual es muy comprensible desde una perspectiva humana, ya que los asirios eran conocidos por su terrible brutalidad. Los murales asirios están repletos de escenas de una crueldad inusitada. Los pueblos conquistados por ellos eran masacrados de maneras sádicas. ¿Quién querría ir a predicarles acerca del arrepentimiento? Es como ir, como decimos, a la boca del lobo. Hay un momento importante en la historia de Jonás que puede señalar hacia el movimiento remanente de los últimos días. Porque cuando preguntan a Jonás quién es, él responde: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Una declaración muy semejante al mensaje del primer ángel, ¿verdad? Adorar al Creador que hizo el mar, el cielo, las aguas, etc. Su énfasis en el Señor como aquel que hizo la tierra y el mar señala a Dios como Creador. Y este hecho es el fundamento de nuestra adoración dirigida a Él. Y la adoración es fundamental en los eventos de los últimos días. Al mismo tiempo, también se nos ha encomendado predicar un mensaje potencialmente impopular en la Babilonia espiritual. Decir: salgan de ella, pueblo mío. Equivalente a llamar al mundo al arrepentimiento, algo que la mayoría no recibe con agrado, por muy amable que sea el mensajero. ¿Quién de nosotros no ha recibido respuestas negativas o incluso hostiles como resultado de su testificación? Ello es simplemente parte de la tarea. ¿Cuánto hay de Jonás en ti? ¿Cómo puedes superar esa actitud equivocada? Jonás tenía un mensaje inequívoco para el pueblo de Nínive. Dice que Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El lugar estaba condenado. ¿Acaso no era un anuncio directamente proveniente de un profeta del Señor? Sin embargo, ¿qué ocurrió en Nínive? ¿Por qué no se cumplió la profecía? Vayamos a Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nota esto, hermanos: toda la ciudad se arrepintió, y la destrucción anunciada fue evitada, al menos por un tiempo. Ellen G. White comenta acerca de esto. Dice: su condenación fue evitada, el Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. ¿Podemos esperar que algo así ocurra en los últimos días como resultado del mensaje final dirigido al mundo caído? Sí y no. Muchos prestarán atención al llamado que dice: oí una gran voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Habrá personas en todo el mundo que se pondrán de pie y guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en desafío a la bestia. Estas personas, como las de Nínive, se librarán del juicio que sobrevendrá a los perdidos. Algunas profecías, como las de que Nínive sería destruida, son condicionales. La ciudad sería destruida si el pueblo no se apartaba de su maldad. Sin embargo, otras profecías se cumplirán independientemente de la respuesta humana. Por ejemplo, las profecías mesiánicas acerca de la primera y la segunda venida de Cristo, la marca de la bestia, el derramamiento de las plagas y la persecución al final del tiempo no son eventos condicionales.
Lo que los seres humanos hagan y las decisiones que tomen determinarán de qué lado estarán cuando se desarrollen los acontecimientos finales predichos por los profetas. Por eso pregunto, ¿qué decisiones estás tomando ahora que podrían determinar cuáles tomarás cuando surja la cuestión de adorar a Dios o a la imagen de la bestia? Bueno, después de que la ciudad de Nínive fue humillada en el año 612 a.C. por un ejército que incluía a medos y babilonios, dirigidos por el padre de Nabucodonosor, Babilonia experimentó un renacimiento como no se había visto desde los días de Hammurabi, su gran legislador. Bajo Nabucodonosor, quien ahora estaba libre del problema de las incursiones asirias, la ciudad de Babilonia creció en riqueza e influencia hasta el punto de que las naciones vecinas no tuvieron más remedio que someterse a ella. Era la reina del mundo del antiguo cercano oriente y las naciones que deseaban prosperar se declararon leales a ella. Por su parte, y hasta donde sabemos, Nabucodonosor aceptó que el Dios de Daniel era el legítimo soberano de todas las naciones. Pero el siguiente relato que aparece en el libro de Daniel es el del sucesor de Nabucodonosor, el corregente Belsasar. Quizá la parte más triste y trágica de este relato se encuentra en Daniel 5:22, porque después de relatar al rey la caída y la restauración de Nabucodonosor, Daniel dice: «Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón». Es decir, aunque tuvo la oportunidad de conocer la verdad e incluso fue tal vez testigo de lo sucedido a Nabucodonosor, prefirió ignorar los hechos y siguió el mismo curso de acción que acarreó tantos problemas a su predecesor. Como Nabucodonosor, al erigir la estatua de oro, Belsasar ahora desafió abiertamente lo que el Dios de Daniel había predicho. El uso profano que hizo de los vasos del templo de Jerusalén era probablemente una manera de subrayar el hecho de que Babilonia había conquistado a los judíos y ahora poseía los artículos religiosos pertenecientes a su Dios. Es decir, que todavía tenían supremacía sobre el Dios que había predicho su desaparición. ¡Qué desafío! Fue un completo desafío, a pesar de que Belsasar tenía sobrada evidencia y pleno conocimiento de los hechos. Su problema no era falta de información o conocimiento, sino la dureza de su corazón. Y amados, en estos últimos días, cuando la crisis final se desate sobre el mundo, las personas también tendrán la oportunidad de conocer la verdad. Lo que determinará su decisión, como el caso de Belsasar, será su corazón. Por eso siempre digo, esta distancia entre nuestra mente y nuestro corazón es corta y muchos perderán el cielo por esa distancia. Saben lo que tienen que hacer, razonan, pero su corazón sigue siendo duro. Y uno de los puntos fuertes de Babilonia era el río Éufrates, que fluía bajo sus murallas y proveía a la ciudad un suministro ilimitado de agua. Pero ese resultó ser a la vez su punto débil, porque en la antigua Nitocris, una antigua reina babilónica, había realizado obras a lo largo del río con el fin de convertirlo en una ruta de acceso a la ciudad. Y durante el proceso desvió el río hacia un pantano para que los obreros pudieran trabajar con comodidad. Ciro se dio cuenta de que podía hacer lo mismo y disminuyó el nivel del Éufrates lo suficiente como para que sus tropas pudieran penetrar en la ciudad por debajo de la muralla. Y una vez traspuestas las murallas, descubrió que los muros defensivos que bordeaban el río a lo largo de la ciudad estaban desguarnecidos y conquistó la ciudad en una sola noche. El antiguo historiador Josefo, mejor dicho Heródoto, dice en las historias de Heródoto, dice: quienes vivían en el centro de Babilonia no tenían idea de que los suburbios habían caído, pues era una época de fiesta y todos estaban entregados a la danza y los placeres. No cabe duda, amados, de que se trata de una fiesta descrita, la fiesta descrita en Daniel 5, lo que aquí describe este historiador Heródoto. Y al explicar cómo discernir las señales de los últimos tiempos, Jesús también advirtió a sus discípulos: velen porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Sin embargo, sepan esto: si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría saltar su casa. Al igual que en la caída de Babilonia, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa a la Babilonia moderna. Sin embargo, no tiene por qué ser así, ya que se nos ha dado amplia evidencia acerca de la pronta venida de Jesús en una multitud de detalles y profecías muy detalladas.
El mundo no será sorprendido por no conocer el anuncio divino, sino por no haber creído en él. Igual que en el diluvio, ¿verdad? Y aquí tenemos Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aún en medio de esta advertencia acerca del fin de los tiempos, ¿qué mensaje típico del Evangelio se encuentra allí? ¿Qué significa no andar desnudo? El estar vestidos y estar despiertos van de la mano, ¿verdad? No andar desnudo es no tener la justicia de Cristo en nuestras vidas. Cristo es el comienzo y el final, el centro de todo. Y amados, cuando Ciro conquistó la ciudad de Babilonia, concluyó el cautiverio del pueblo de Dios y los persas le permitieron volver a la tierra prometida y reconstruir su templo. Bajo Ciro, el imperio persa se convirtió en el más grande de la historia, merced a lo que el historiador Tom Holland llama el mayor conglomerado de territorios que el mundo hubiera conocido. Como era costumbre entre los persas, Ciro fue llamado el gran rey o rey de reyes. Y Ciro prefigura lo que sucederá cuando Cristo regrese para buscar a su pueblo. Él es el rey que viene del este para guerrear contra Babilonia y liberar a su pueblo a fin de que éste quede finalmente libre de ella y vuelva a la tierra prometida. Por eso Dios se refiere a Ciro como su ungido. Y este famoso persa no solo liberó al pueblo de Dios, sino también su campaña contra Babilonia es un tipo de prefiguración de la segunda venida de Cristo. Por eso pregunto, ¿en qué se parece la historia de Ciro y la de Nabucodonosor? ¿Y en qué difieren? ¿Cuál es la importancia del decreto? ¿Cómo influyó en la primera venida de Jesús siglos más tarde? Veamos en el libro segundo de Crónicas, capítulo 36. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Bueno, Malaquías es hoy el último libro del Antiguo Testamento. Pero de acuerdo con el orden original, escucha bien, del canon hebreo, este terminaba originalmente con esta declaración de Ciro, después de la cual comienza el Nuevo Testamento, con el relato de Mateo acerca del nacimiento de Cristo, que es el Ciro antitípico. Ciro dirigía la reconstrucción del templo terrenal, pero Jesús inauguraría su ministerio en el santuario celestial, que conduciría a su regreso a nuestra liberación. Ciro no era una representación perfecta de Cristo. Ningún tipo o prefiguración se alinea perfectamente con el antitipo, con la realidad representada, razón por la cual no debemos leer demasiado en cada pequeño detalle. Sin embargo, Ciro funciona en líneas generales como un tipo del Salvador. Cuán fascinante es que Dios utilizara a un rey pagano de una manera tan marcada para hacer su voluntad. Y a pesar de las apariencias, ¿cómo podemos aprender a confiar en que Dios ciertamente dirigirá los acontecimientos finales según ha sido profetizado? A veces pensamos, es imposible con esta persona, este gobernante o esto o lo otro. Dios está en control y va a llevar las cosas a buen término. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada uno de ellos, como con las naciones de menor potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba. Esto nos dice este libro maravilloso, Profetas y Reyes, y sigue comentando: aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Amados, Dios está en control. Y en Jeremías 18 el profeta observa a un alfarero mientras éste da forma a lo que está creando.
Es esta imagen, la de un alfarero que moldea su arcilla, la que Dios utiliza para explicar el principio de condicionalidad en la profecía bíblica. Para asegurarse de que lo entendemos, el Señor dice por medio del profeta lo que está en Jeremías capítulo 18. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si los pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. ¿Captas tú como el que hace una vasija con arcilla puede hacerla, terminarla, o destruirla y hacerla de nuevo? Dios da de esta manera un ejemplo de lo que son las profecías condicionales, respetando nuestra decisión. Amados, para terminar, ¿de qué manera el ejemplo de Jonás es una advertencia contra los prejuicios religiosos? Analiza esto. Si bien la iglesia puede fallar en demostrar justicia de manera consistente, ¿cómo puede la gente del mundo, por el contrario, tener éxito? Como Jesús señaló a la gente religiosa de su tiempo, los publicanos y las rameras os precederán en el reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? El hecho de que la justicia también sea parte del juicio es una garantía de la seriedad de Dios en su acto de salvación, que apunta a la erradicación total del mal y de la muerte. ¿De qué manera, amados, la tensión entre la justicia y la gracia es también un mensaje de consuelo y esperanza? ¿Por qué podemos ser salvos solo sobre la base de la misericordia de Dios y no sobre la base de nuestros méritos? Hay dos verdades importantes que debemos entender acerca del juicio de Dios en los tiempos del fin. Primero, todos serán informados y advertidos. Y segundo, llegará un momento en que será demasiado tarde para arrepentirse. Apliquemos el significado de las 3 palabras de la inscripción en la pared que se le dio a Nabucodonosor y apliquemos a los tiempos del fin. Contados significa que somos responsables de todo lo que hacemos y de lo que no hacemos. Pesados significa que se separará a los buenos de los malos. Solo Dios tiene el poder de discernimiento. Y divididos significa que se dará la salvación a otros. Bueno, dije Nabucodonosor, pero en realidad es Belsasar, ¿verdad? Vamos a cerrar entonces con esta cita maravillosa de Ellen White, que nos dice lo siguiente. No está lejos el tiempo en que el pueblo de Dios será llamado a dar su testimonio ante los gobernantes de la tierra. No hay tiempo para la vanidad, para las nimiedades, para ocupar la mente en asuntos sin importancia. No hay tiempo para perder en nimiedades. ¿De qué manera esta cita nos anima a compartir el mensaje y las advertencias de Dios para los últimos días con personas que ocupan puestos de autoridad y poder? Amigos, estamos cerrando ya el estudio de esta lección, de este trimestre. Hemos visto el paralelismo, lo que ha ocurrido en la historia en el pasado, cómo serán los eventos finales y la conexión que hay entre unos y otros. Dios nos ha dado su santo libro, su palabra, justamente para que nosotros andemos en esa luz, tengamos confianza de cómo determinar las cosas. Dios nos bendiga para que podamos hacer de su palabra y su mensaje algo que pueda estar grabado en nuestra mente y corazón, para que podamos resistir cuando vengan las tempestades. Oremos, Padre Celestial. Gracias por habernos permitido estudiar estos símbolos proféticos, estas historias que representan y anuncian y muestran lo que ha de ocurrir en el tiempo final. Gracias por tu palabra, por estar en control del universo y queremos que controles nuestras vidas. Te la entregamos y pedimos que tu Espíritu Santo more en nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigo y amiga, por acompañarnos a todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta la próxima lección, que estudiaremos otro tema a partir del próximo sábado. Transfórmate tú en un canal de bendiciones, invitando a otros a sintonizar este canal. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y está escrito en su palabra que las cosas van a terminar bien en este viaje de la vida si hacemos de su santo libro nuestro GPS, nuestro mapa, y a Jesús como nuestro guía. Maranatá. Dios te bendiga.